Hola, hola, queridos alumnos, ¿cómo están? Dios les bendiga, gusto en saludarles. Bueno, vamos a continuar con nuestra clase y vamos a comentar la narración que continúa. Eh, el comentario va a ser ahora del capítulo 1, del versículo 15 hasta el versículo 26. Y vamos a ver, esta narración habla acerca de la muerte de Judas y de la elección de un discípulo más del Señor, que es Matías. ¿Ok? Bueno, vamos a leer capítulo 1, versículos del 15 en adelante. Dice, en aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Muy bien. Esta es una historia muy interesante que encierra varias cosas que necesitamos platicar con el texto. Bueno, en primero dice por aquellos días o en aquellos días. Evidentemente aquí hay una separación de la línea de tiempo. ¿Por qué? Porque en el versículo 14 vimos que están todos los apóstoles. ¿Recuerdan? Están en el aposento alto, están los 11 apóstoles, están las mujeres, está la familia de Jesús, y hay como una situación de oración, de ruego y demás. Pero después la línea de tiempo se interrumpe y no hay una continuidad. La expresión que usa Lucas para decirnos que no sabemos en qué momento se da esto, este, eh, si fue al siguiente día, a la siguiente semana, al siguiente mes, no sabemos cuánto tiempo estuvieron los discípulos sin tener ah, al 12.º apóstol, ¿verdad? Porque la escena en el versículo 14 termina con 11. Se supone o entendemos que el grupo pasó todo un tiempo preguntándose qué vamos a hacer, cómo le vamos a hacer, y no había una definición. Hasta que, dice el texto, en aquellos días hubo otra reunión. Es una reunión diferente. No solamente es probable que estén los 11 que nos aparecen en los versículos anteriores al 14, es probable que hayan estado igual las mujeres, es probable que también hayan estado la familia de Jesús. Y dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, ¿no? Acá vemos claramente que hay una convocación comunitaria, ¿no? En donde ya hay esta alusión de hermanos.
Evidentemente la palabra hermanos es una palabra que denota comunidad, que denota familia, ¿no? Entonces ya para estas fechas el autor entiende que las primeras comunidades cristianas debían de verse como hermanos o entenderse como hermanos. En ese sentido, la fuerza que tiene la palabra hermanos es una fuerza que une a la comunidad. La comunidad se une no solamente por la fe en Jesús, sino por la hermandad que produce esa fe en Jesús. Y dice que estaba con los hermanos y había un número interesante que es 120 personas. 120. La pregunta que siempre nos hacemos es ¿por qué 120? ¿Por qué no 130? ¿Por qué no 200? ¿Por qué no 500? ¿Por qué no 10? Etcétera. Si no, pone el número de 120. Bueno, habría que tener una casa muy, muy grande, casi un auditorio, para poder albergar a esa cantidad de hermanos, ¿verdad? De hermanos. Eh, Evidentemente, 120, quizá para muchas iglesias hoy, las mega iglesias no es mucho, pero para congregaciones con las que estamos acostumbrados, pues 120 personas es un lugar muy grande. Y evidentemente o tendrían que haber estado todas paradas o afuera de la casa, pero si estaban afuera, no podían escuchar lo que estaba dentro, en fin. ¿Por qué 120 personas? Y me parece que dada la naturaleza de la narración a la que nos estamos enfrentando, era importante manejar un número simbólico porque el hecho de elegir al doceavo apóstol, pues nos hace pensar que este número es un número simbólico. Algunos biblistas consideran que este número simbólico proviene de multiplicar 10 veces 12. ¿No? 10 veces 12 son 120. Y evidentemente el 12 es el número base, es el número por excelencia, porque el 12 es un número simbólico, ¿verdad? Ya lo vamos a ver ahora. O algunos podrían pensar que es 12 veces 10. Pero cualquiera que sea el caso, pues también tenemos el número 12 como base. ¿Por qué la fuerza recae en el número 12, verdad? Porque recuerden que está simbolizando a las 12 tribus de Israel. Miren, ustedes recordarán en las clases que hemos tenido sobre Antiguo Testamento que en el 721-22 el reino del norte es destruido, ¿verdad? Por el imperio asirio. No está más el imperio, el reino del norte es esparcido, am, se pierde en las arenas del desierto de la historia. Y en el 600, 86, si no mal recuerdo, es el reino del sur, que es Judá, pues también es invadido por los babilonios. A diferencia del reino del norte, el reino del sur pervive en el paso del tiempo y serán los judíos que estarán, sus descendientes son los que, de los que vendrá Jesús y de los que vendrán los apóstoles y demás. Ya los profetas de la antigüedad habían señalado el deseo que tenían de que algún día, en la llegada del Mesías, éste volvería a levantar a las 12 tribus de Israel. De algún lado las recogería, las volvería a unir y volvería a establecer un solo reino o un solo pueblo, más bien un solo pueblo, como lo fue desde el principio. Entonces, esta idea de que algún día volverían a estar juntas las 12 tribus, que insisto, ya en la época de Jesús y cuando se escribe el libro de Hechos de los Apóstoles, pues no hay tribus del norte. Bueno, esta idea se mantuvo durante todo ese tiempo. Entonces siempre se creyó que la llegada del Mesías iba a restablecer, ¿verdad?, a Israel.
todo lo que era Israel, no solamente los judíos, sino a Israel como pueblo. Entonces, como lo vimos anteriormente, ah, Jesús elige a 12 apóstoles. ¿Por qué no 13, 14, 15, 20? Porque el 12 representaba la fuerza de esta idea de la unidad del pueblo de Israel, ¿no? Incluso Jesús en la última cena le dice a los discípulos que ellos, los 12, algún día gobernarán o reinarán sobre las tribus, las 12 tribus de Israel. Volvemos a repetir, actualmente no existen esas tribus, ¿verdad? No está el pueblo de Israel completo, al menos el pueblo de Israel bíblico, pero siempre se mantuvo en la tradición bíblica que el reino de Israel sería restablecido. Incluso el libro de Apocalipsis termina sus visiones diciendo que había 12 puertas y cada uno de ellos representaba a las 12 tribus de Israel. El libro Apocalipsis es un libro que nos habla acerca de la esperanza del futuro en la llegada de la segunda venida de Jesús a la tierra. Entonces, cuando nosotros vemos este número, evidentemente es un número simbólico porque la elección de Matías era necesaria para que esta fuerza del restablecimiento de Israel, ¿verdad? Como pueblo no se perdiera, porque los discípulos eran judíos. Ujú. No eran cristianos como tal, diríamos, eran judíos y ellos habían crecido con esta idea, ¿no? Y Jesús, insisto, lo había dicho cuando estaba con vida, así que era importante. Por lo tanto, 120 es el resultado de un número simbólico que nos da Lucas para establecer la fuerza de la elección de Matías, ¿ok? Y cuando nosotros hablamos de hermanos, ¿verdad? Este eh, pues hablamos de que también hay un número interesante de discípulos, ¿verdad? De discípulos. Esta gente eran personas que empezaron o se convirtieron cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra o se convirtieron cuando dejó de estar en la tierra, ¿verdad? Pero nos interesa mucho eso. Bueno, luego que vemos esto, Pedro se levanta para justificar la elección de Matías, ¿verdad? Y les dicen, varones, es necesario que se cumpla la escritura que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Bien, aquí ustedes tal vez no lo noten, ¿verdad? Pero lo que están haciendo las primeras comunidades cristianas es una interpretación de los textos del Antiguo Testamento que tratan de aplicar a la vida de Jesús y que tratan de aplicar a todos los sucesos que se están moviendo en este momento. Ah, Cuando los cristianos empiezan a reflexionar sobre Jesús, la base que ellos tienen solamente es el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué hacen los judíos helénicos? Principalmente los helenistas fueron los que empezaron a interpretar textos del Antiguo Testamento que se aplicaban a Jesús o que se aplicaban en algunas otras circunstancias. Bueno, en este caso es Pedro, que aunque no es helenista, Pedro está haciendo una interpretación de lo que dijo David, atribuyendo o pensando que los salmos son de David, y dicen que David antes ya había hablado sobre el tema de la traición de Judas. Y entonces hace una remembranza de quién era Judas y dicen era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Cuando nosotros hemos oído hablar de la traición de Judas, ¿verdad? Nos hemos eh, visto ahora lo vamos a leer en el relato de Mateo. Mateo nos dice que Judas traicionó al Señor por plata, ¿verdad? Por dinero. Evidentemente, esta situación nos plantea ambición, nos plantea egoísmo, nos plantea una persona sin escrúpulos, ¿verdad? Sin vergüenza, que valiéndose de su posición, en este relato termina
entregando al Señor por 30 piezas de plata. Ahora, si nosotros arribamos a esa conclusión y hemos catalogado, como lo hacemos, a Judas, nos planteamos dos cosas interesantes, ¿verdad? La primera, si Judas era tan inescrupuloso, tan egoísta, tan ambicioso, ¿por qué Jesús lo elige? ¿Por qué? Entonces nos preguntamos, ¿será acaso que el Señor Jesús no conocía a Judas? ¿No sabía quién era él? ¿No había descubierto su verdadera personalidad eh, en el tiempo en que caminaron juntos en el ministerio? Es interesante esta reflexión, hermanos, porque es una reflexión profunda. Es como, perdónenme decir este dicho muy coloquial, pero, pero nos lleva a una reflexión interesante. Es como meter al lobo para que cuide el gallinero. Nadie en su sano juicio lo haría, ¿verdad? ¿Por qué Jesús sí lo hace? ¿Por qué lo elige como apóstol? Y a lo mejor uno diría, bueno, es que la gente tiene oportunidad para cambiar, pero Judas no cambió. No tuvo este proceso de transformación. Evidentemente, este, no sabemos las razones por las que Jesús eligió. Tuvo sus razones, evidentemente. Y debemos dejarlo ahí, ¿no? Debemos dejar que Jesús tomó la decisión de elegir a Judas al respecto. Bueno, esto me lleva a una segunda reflexión, la imagen que tenemos de Judas, ¿verdad? Judas ha sido el simbolismo de la traición. Nadie en su sano juicio le pondría a alguno de sus hijos Judas, ¿verdad? Este, hay algunos que la Iglesia Católica, por ejemplo, adora al Santo Judas Tadeo, algo así. Pero pocas veces he escuchado a un niño que se llame Judas, porque Judas siempre es el sinónimo de la traición. Es más, cuando alguien traiciona a otro, siempre decimos fue un Judas, ¿no? Porque nos traicionó. Y hemos echado sobre Judas toda una serie de maldiciones y una serie de juicios que hemos hecho en contra de él e incluso se ha llegado a afirmar de que Judas pues no va a resucitar y va a ser enviado al lago de fuego y azufre y demás, porque se entiende que lo que hizo no tuvo perdón. Ahora, déjenme rescatar un poco la personalidad de Judas, porque lo que hace Pedro es interpretar dos salmos, ¿verdad? Que ahora los vamos a ver. Hace interpretar dos salmos para hacer quedar mal a Judas y justificar a Matías. Pero en aras de una verdadera comprensión de lo que significaba este texto, ¿verdad? Lo que podemos plantear es que, ¿qué es más perdonable? Eh, ¿Una traición por plata o una traición por conveniencia? Aunque las dos dan para lo mismo, pero déjeme plantearlo de esta manera. Es decir, nosotros hemos perdonado a Pedro, ¿verdad? Pero qué diferente fue Pedro de Judas. Ninguna. Déjeme llevarlo más allá. Qué diferente fue Judas de los cobardes apóstoles, ¿no? De los 10 restantes que salieron huyendo cobardemente, dejando a Jesús solo. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Pedro maldijo al Señor, lo negó 3 veces, ¿m? Y lo hemos perdonado. Ahora, ¿por qué lo perdonamos? Porque a diferencia de Judas, no llegó a este punto de entender que la mejor forma de solucionar el problema era suicidándose. Pero para Judas, hermanos, fue la mejor solución. Era la manera de lidiar con su vergüenza. ¿Por qué juzgamos eso? Hoy cuando nos enfrentamos al suicidio, ¿verdad? De muchas personas,
tomamos actitudes tolerantes ante personas que dada la presión, el bullying que, a los que son sometidos, o personas que cometen cosas que no les da para seguir viviendo con esa culpa, y entonces entienden que la mejor forma de pagar un poco es sacrificándose, es diciendo, bueno, yo también voy a morir. A ver, entonces Judas, hermanos, tomó una mala decisión. Pero déjeme plantearle esto. ¿Usted piensa que si Judas no se hubiese ahorcado, Jesús lo hubiera perdonado? Y la respuesta todos la sabemos, es sí, por supuesto que sí. Si Judas no hubiera pensado que la mejor decisión para arreglar el matete que hizo hubiese sido ahorcándose, pues lo mismo que hizo Jesús con Pedro. ¿Por qué Judas termina suicidándose? Porque Dios siempre ha respetado la libertad de cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo será juzgado Judas? No lo sabemos, ni deberíamos, ni saberlo, ni deberíamos pensar alguna situación de que Dios no va a perdonar a Judas en el día del juicio. Así que bueno, traigo esta reflexión, queridos alumnos, porque evidentemente tenemos la imagen de Judas, ¿verdad? Y que deberíamos reconsiderar. Primero que Jesús elige a Judas como era, como nos ha elegido a nosotros, que podemos no ser diferentes a ellos, ni a Pedro, ni a Judas, ni a los 11. Segundo, que el perdón de Jesús es incondicional. Ninguno de nosotros tendría que tomar la decisión de Judas. Ninguno. Pero no podríamos juzgar ni condenar a las personas que toman esta decisión, ¿verdad? Entonces debemos ser muy cuidadosos con ese aspecto. Bien, después de esto entonces dice que el Espíritu Santo profetiza por medio de David acerca de Judas, ¿verdad? Y dice que éste compra con el salario de su iniquidad un campo y cayendo de cabeza se revienta por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Bueno, si ustedes se dan cuenta, hay dos versiones o dos tradiciones de cómo Judas muere. Vaya conmigo a Mateo y vamos a ver la tradición que recoge Mateo sobre la muerte de Judas. Y dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 27, ¿verdad? Versículo 3 al 10, dice así. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, y dijo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron ellos el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron en el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Bueno, si se dan cuenta, estamos aquí ante la presencia de una tradición que recoge Mateo, ¿verdad? Y Mateo escucha o recibe una tradición en la que se cuenta que el motivo por el cual Judas traiciona al Señor es por plata.
Lo segundo que cuenta es la forma. Se ahorcó, ¿no? Entonces, todos tenemos como esta idea del ahorcamiento. Se puso algo sobre el cuello y se dejó caer y se ahorcó. Punto. Nuestra imagen de esta tradición es a un cuerpo colgado, ¿verdad? Como lo vemos en las películas. Y la tercera es que quienes compran el campo donde va a ser enterrado Judas, no es Judas, sino son los líderes que habían dado la plata, los sacerdotes. Y lo cuarto, vean cómo Mateo también va a interpretar un pasaje del Antiguo Testamento y en este caso va a ser sobre las piezas de plata, ¿no? Las 30 piezas de plata y cita al profeta Jeremías. Bueno, pero como no nos interesa la historia que encierra Mateo, porque estamos viendo la historia de Hechos, nos dice en primer lugar que el que compra el campo, perdón, esta gripe está complicada. Quien compra el campo, ¿verdad? Es Judas. Segundo, la forma en que muere Judas es muy distinta porque dice que compra el campo, parece ser que éste se despeña, es decir, se para en el precipicio y se deja ir boca abajo o cabeza abajo y termina cayendo en el suelo reventado por la mitad. Y entonces hay como toda una escena forense, ¿no? De sangre y de muerte y de tripas por todos lados. Y bueno, habla acerca de que se compra el campo y a partir de ese momento se llama campo de sangre. Bueno, la pregunta que encontramos, que nos hacemos aquí es, ¿cómo murió Judas? ¿No? ¿Se ahorcó o se despeñó? Miren, lo primero que tenemos que saber es que cuando se escribe este libro de Hechos, estamos en el año 50 y han pasado alrededor del año 80, perdón, y han pasado alrededor de 50 años de que los sucesos ocurrieron. Evidentemente, circularon dos versiones de la muerte de Judas, ¿verdad? Una versión le llega a Mateo, y esa es la versión que él coloca. Y otra versión, otra tradición oral de cómo murió Judas le llega a Lucas, diferente, ¿no? Entonces es probable que se hayan derivado dos tradiciones, dos formas de contar un mismo hecho, y por lo tanto nos enfrentamos a estas diferencias. Hay un autor que propone que lo que pudo haber sucedido para que estas dos tradiciones se pudieran salir de manera distinta, es que es probable, dicen los biblistas, es probable que Lucas efectivamente se ahorcó. Y es probable que haya sido cerca de un camino, ¿verdad? Un árbol junto a un camino y bueno, Judas se ahorca, ¿no? Está pendiente el cuerpo, pende el cuerpo de la rama, tal vez de un árbol. Y los biblistas creen que como era un camino de paso y como no podían tocar los muertos para no convertirse en impuros, entonces la gente terminaba esquivándolo, pero es probable que un carruaje, ¿verdad? Un carro haya pasado cerca del cuerpo, lo haya tomado, lo haya jalado, diríamos, y entonces al momento de caer, ustedes saben que cuando un cuerpo muere empieza a hincharse, ¿no? Porque, bueno, los gases interiores empiezan su proceso de descomposición, ¿no? O el cuerpo empieza su proceso de descomposición y nos empezamos a hinchar cuando morimos. Entonces es probable que al antecogerlo con el carruaje, este hubiese caído y al estar hinchado se haya explotado el cuerpo, ¿no? O se haya abierto el cuerpo por el peso del golpe de la caída.
Y entonces, este hecho, ¿verdad? Pudo haber derivado en que unos solamente vieron a Judas colgando y otros vieron ya a Judas en el piso, todo destripado, perdón la expresión. Y de ahí que hayan salido estas dos tradiciones. Ahora, ¿es importante saber cómo murió Judas? No, por supuesto que no. Al menos no le importa a Lucas. Lucas cuenta la tradición que tiene. Lo que es importante no es cómo murió Judas, sino lo importante es que tuvo un final trágico, tuvo un final difícil, ¿no? Para él. Así que eh, vamos a, a dejar acá las dos tradiciones y seguimos en el relato de Hechos que dice, fue notorio entonces voy en el versículo 19, a los habitantes del campo se llamaba Seldama, que quiere decir campo de sangre, y está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome su oficio. Bueno, en este sentido, hermanos, estamos ante la presencia de dos salmos y uno de ellos es el Salmo 68, versículos 25 y 26. Dice el Salmo 68, déjenme buscarlo, Salmos 68, versículos 25 y 26. No es 68, es 69, hermanos. Salmo 69, versículos 25 y 26, dice, sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Y el otro salmo que se utiliza es el Salmo 109, ¿verdad? 109, versículos del 7 al 11. Dice este Salmo, Salmo 109, del 7 al 11, dice, cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos y tome otro su oficio, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda, etcétera. Bueno, si se dan cuenta, lo que hace Pedro es hacer una interpretación de estos dos salmos, ¿verdad? Y solo toma lo que considera que se le puede aplicar a Judas. Y lo único que se le puede aplicar a Judas son estos dos elementos. Del Salmo 69 dice, sea hecha desierta su habitación y que no haya quien more en ella, hacer dama para justificar este campo de sangre. Y del Salmo 109 utiliza solamente la frase tome otro su oficio, que evidentemente es la justificación de que en el Salmo 69 se ve cumplido el destino de Judas y del campo que compró con precio de sangre, es decir, la sangre de él o de Cristo, como puede interpretarse, y con el Salmo 109 se va a justificar que es necesario que alguien ocupe su lugar, ¿verdad? Este, por qué Lucas pone en labios de Pedro estos salmos? Porque era necesario demostrar que lo que sucedió con Judas está de acuerdo con el Antiguo Testamento, está de acuerdo con lo que ya antes se había dicho del Mesías. Debe haber una justificación de eso. Y también que la decisión que van a tomar ahora, que es la de elegir a otro discípulo, también está justificado por las escrituras antiguas. Entonces, habría que validar no solo
la persona del doceavo apóstol, sino validar el número 12. Habría que sustentar la figura del pueblo de Israel, ¿verdad? Por lo tanto, los dos apóstoles van a representar a los 12 patriarcas o a las 12 tribus de Israel. Y de esa manera quedaría clara la continuidad entre el Antiguo Testamento y el nuevo pueblo de Dios, que ahora somos nosotros. Ahora, este 12 en la concepción cristiana no va a representar al pueblo de Israel, sino ahora al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, que somos nosotros. Entonces ahora nosotros pertenecemos al Israel espiritual, al Israel de Dios. Por eso era importantísimo completar el número 12. ¿Ok? Y lo que vamos a ver ahora es que eh, están los requisitos para ser apóstol. Dice, es necesario que de estos hombres que han estado junto a nosotros todo el tiempo en que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que nos fue recibido de arriba, sea uno hecho testigo con nosotros de su resurrección. Bien, estos son los requisitos que debía cumplir los apóstoles. Va a ser importante este texto, hermanos, porque serán estos requisitos que el apóstol Pablo no va a cumplir y que serán sus detractores o quienes están en contra del apóstol Pablo, quienes le echen en cara que él no cumple los requisitos para ser apóstol del Señor Jesucristo. Ujú. Porque este era la regla. ¿Cuáles eran los requisitos? Dice, es necesario que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, tendrían que haber sido participantes de estar con Jesús, junto con nosotros todo el tiempo en el que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Es decir, debía ser alguien que formara también parte del grupo de los 12. Esto es muy interesante, hermanos, porque cuando nosotros leemos los evangelios nos damos cuenta que Jesús parece ser que solo va acompañado de los 12. Pero de acuerdo a este testimonio, hay más de 12 personas que acompañan al Señor. Hay más de 12 personas que pueden ser dignos representantes de ser llamados discípulos y apóstoles de Jesucristo. Es decir, el primer requisito es que tendría que haber sido uno que hubiera estado con ellos cuando el Señor iba, venía, cuando hizo todos los milagros y demás. Raro es que los evangelios no nombren ni a Barsabás ni a Matías. Por lo menos, ¿eh? Por lo menos. Es rarísimo. Pero no es raro, hermanos, si consideramos que el número 12 era importante para los escritores bíblicos. Entonces, por eso todo se maneja alrededor de los 12 discípulos o de los 12 apóstoles. Primer requisito. Entonces, tenían que haber estado con el Señor. Y se aclara, comenzando desde el bautismo de Juan. O sea, tendrían que haber sido testigos de cuando Jesús se bautizó, ¿verdad? Interesante. Hasta el día en que nosotros fue recibido arriba, es decir, tuvieron que ver a Jesús cuando ascendía a los cielos, pero resulta que en los versículos anteriores, los únicos que ven ascender a los cielos a Jesús son los 11, solo ellos. Entonces la pregunta es, ¿dónde están Matías y dónde está Barsabás? No están en el relato de Lucas. Ellos no ven a Jesús levantándose al cielo y recibido por la nube, ¿recuerdan? Pero Lucas aclara y dice, se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Es decir, que en estos 40 días que estuvo Jesús con pruebas indubitables, se apareció a muchos hermanos que fueron testigos de la resurrección. Este era el punto principal, que habían visto a Jesús resucitado. Este era el requisito.
porque la fe que los apóstoles iban a proclamar era sobre la resurrección de Jesús. O sea, la buena noticia versaba o se basaba en la resurrección de Jesús. ¿Ok? Y estos requisitos no los cumplía Pablo. O sea, Pablo nunca estuvo con Jesús, no conoció a Jesús, no estuvo con los apóstoles, no estuvo en su bautismo, no estuvo en su resurrección, mucho menos en su ascensión. Ujú. Eso ya lo veremos, o lo vimos más bien en las cartas paulinas, donde Pablo defiende su apostolado y dice, está bien, yo no tuve los requisitos que tuvo Barsabás y que tuvo Matías, pero a mí el Señor me eligió desde el vientre de mi madre y me llamó como un abortivo, el último, ¿no? Su llamado fue especial hacia mí. Bueno, y entonces el texto dice, y señalaron a dos, a José, que es Barsabás, que se llamaba Justo, y a Matías. Señalaron a dos. ¿Eran los únicos dos? No. ¿Qué significa esto, hermano? Significa cosas interesantes, porque a veces vemos a los 12 como personas súper especialísimas, ¿no? Pero al parecer había muchas más personas que podían ocupar este cargo. Eligieron entre varios a dos, o sea, nunca dijo, bueno, solo había dos, Barsabás y Matías. Ahora es interesante que de Barsabás nos da muchos datos, Lucas, ¿verdad? Lucas nos dice que se llamaba José, pero que en realidad se llamaba Barsabás, pero que de apodo le decían el justo, ¿no? O sea, qué interesante que con el que tenemos quizá más elementos para saber quién podría haber sido el sucesor de Judas, solo se recae en alguien que se llama Matías. ¿Quién es Matías? Solo Dios sabe. ¿No? ¿Tenía otro nombre? No lo sabemos. ¿Cómo era su familia? No lo sabemos, etcétera. Pero esto nos abre la posibilidad de que nosotros pudiéramos también ser considerados y somos considerados discípulos de Jesús, sus apóstoles. Ujú. Porque el llamado exclusivo del apostolado no se cierra a 12 personas. Ya hablé sobre eso, es un número simbólico, sino más bien se encierra en la calidad de las personas, en quienes son los que son testigos de la resurrección. Usted y yo vimos a Jesús resucitar, lo vimos ascender a los cielos, vimos cuando Jesús fue bautizado, estuvimos allí cuando Jesús entraba y salía. No. Sin embargo, somos sus testigos. Lo vimos resucitar, ¿no? Porque nuestro testimonio se basa solo en la fe. Creemos por fe. ¿De dónde viene esa fe? Pues de estos 12 personajes. Y no hablo de 12, pudo haber sido 14, 16, 20, 70, 120, muchos más. Ujú. Muchos más. Recuerden, hay 120 allí. Y de esos 120 quizás que simbolizaba todo el pueblo, ¿verdad? Todos podríamos ser candidatos o candidatas para ejercer el cargo de ser enviados por el Señor. Y viene algo interesante también aquí, hermanos. Recuerden que en la primera narración, ¿cómo cierra la narración que vimos en la clase pasada? La gente orando, ¿verdad? Y oraban unánimes, porque era importante la oración. Y vemos ahora a la comunidad también orando. Dice el versículo 24, y orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de los dos has escogido para que tome parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión parece a su propio lugar. Hay una oración profunda donde le piden a Dios que sea quien elija. Ahora, aquí nos enfrentamos a una de las cosas que vimos en la clase de profetas que tiene que ver con cómo se transmite la voluntad de Dios, cómo la comunidad sabe. Y entonces
echan mano de las suertes, ¿no? Hoy le llamaríamos del azar. Cuando nosotros estamos en una reunión para elegir algún miembro del Consejo General, algún líder de cualquier área, etcétera, y resulta que hay un empate en las votaciones, nosotros como iglesia lo que hacemos es poner el nombre del candidato en un papelito y el nombre del otro candidato en otro papelito, lo ponemos en una cesta, oramos a Dios, alguien mete la mano y saca un papelito y el nombre del que está en ese papelito entendemos que es la voluntad de Dios. ¿Cómo lo sabemos? No lo sabemos. Este, lo echamos a suertes. ¿Qué método usaron aquí los discípulos? No sabemos. Pudieron haber sido usado dos varitas, pudieron haber usado dos piedritas, pudieron haber usado, no sé, alguna señal y alguien cerró los ojos, metió la mano, porque el texto dice, y echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías, la suerte cayó sobre él, es decir, y entonces todos entendieron que Dios dijo que Matías, ¿no? Esto es interesante cómo perviven algunos medios para conocer la voluntad de Dios. No lo usamos muy común, pero hasta la fecha nos sigue inquietando las formas en que Dios puede usar eh, las cosas para revelarnos su voluntad. Hoy sabemos que Dios revela su voluntad a través de su palabra y a través de personas. Para mí son los dos medios más eficaces, ¿no? Para saber la voluntad de Dios. No confío en los sueños como medio en que Dios manifieste su voluntad, mucho más cuando lo que las personas sueñan están en contra de la palabra de Dios. Creo que no es verdadero. No creo mucho en las experiencias emocionales de las personas porque todos de alguna manera tenemos desequilibrios emocionales, que es probable que lo que nosotros podamos percibir o sentir y demás no sea más que producto de nuestro desequilibrio emocional, más que entender que Dios nos está revelando algo. En lo particular, creo que solamente es a través de la palabra de Dios y a través de este, los consejos que otra persona les da. ¿Ok? Bueno, y es así entonces como después de que cayó la suerte en Matías, dice, y fue contado por los 11 apóstoles. Creo que Matías se sacó la lotería al último momento de su vida, ¿verdad? Porque no sabemos más de él, no sabemos ni dónde se fue, ni qué hizo, no se vuelve a mencionar nunca más en el texto bíblico. Así que bueno, salió en la portada Matías y bueno, su nombre estuvo escrito allí, así que bueno, le pusieron el nombre en la marquesina y eso fue muy bueno, ¿no? Este, entonces, la pregunta es, pues, ¿para qué nos cuentan tanto Lucas? ¿Por qué nos contó con todo detalle cómo fue elegido? Bueno, puede escucharse feo, pero me parece que es la realidad. A Lucas no le importa Matías, quién era en eso, sino su narrativa es que se ha completado el grupo de los 12, ¿no? Era importante mantener la pervivencia del grupo de los 12. Así que lo importante para Lucas no es Matías, sino cumplir este número simbólico de los 12. Bueno, y es así como comentamos esta narración interesante que va a justificar ahora sí, no, lo vamos a ver en la llegada de Pentecostés en el capítulo 2, que ahora sí ya estamos completos, válgase la expresión, estamos todos. En el capítulo uno estábamos incompletos, éramos 11, ¿no? Pero al final del capítulo uno se ha cerrado ya. Entonces ahora sí Lucas
puede establecer que todo lo que va a suceder después está plenamente enlazado, englobado, arropado en la totalidad de esto. ¿Ok? Así que bueno, nos veremos en la siguiente clase para el día jueves para comentar el capítulo 2. Les pido que lo lean para que lo podamos comentar. ¿Ok? Bueno, que tengan un excelente día. Les mando un gran abrazo. Muchas bendiciones.